buenas tardes. Estamos aquí en Las Flaviadas. Un saludo a todos los amigos y amigas internautas y que nos están escuchando también. En esta oportunidad tenemos un podcast que está ligado al proyecto Cotauma, Rutas Culturales y Comunicacionales para el Cuidado de la Vida. Este proyecto está apoyado por el FOCOART 2023 y el Gobierno Municipal de La Paz. En esta ocasión, este capítulo que nos toca es un capítulo muy caro para nosotros, porque se trata de las Flaviadas, una institución muy importante en Sopocachi y en Cotauma. Y el podcast en este caso es La música y el conocimiento libre, caminos comunicacionales. Queremos hacer de esto una charla, no una entrevista, y en eso, por favor, si ustedes nos interrumpen y me interrumpen también, no hay problema, ¿no? Antes de empezar con las preguntas, que se presenten cada una y también luego empezamos con la conversa. Yo soy Raquel Romero del Café Wairuru Espacio Cultural y estamos monitoreando y llevando adelante este proyecto con mucho cariño y es parte también de todo un trabajo de investigación que estamos haciendo en Cotauma. Ya hemos empezado con un proyecto con el Eduardo Avaroa y nuestro interés es recuperar la memoria y esta casa es una casa de memoria, ¿no? La memoria en todo lo que significan los barrios y todas las actividades que se van desarrollando a nivel cultural y de cuidado de la vida en este macrodistrito. Mi nombre es Cristina Machicado, he estudiado historia y soy nieta de Flavio Machicado Vizcarra y a su vez he ido gestionando parte de la Casa de las Flaviadas con la biblioteca, el archivo y, digamos, todo esto que hemos ido construyendo alrededor de la casa con el objetivo de convertir la casa en una biblioteca pública. Soy Olga Paredes, soy coordinadora general del grupo de Wikimedistas de Bolivia que promueve la construcción de conocimiento libre desde y para Bolivia. Soy Mabel Franco, soy periodista cultural. Siempre digo que es una redundancia porque no hay periodismo sin cultura. En realidad todos quienes comunicamos tenemos que tomar conciencia de que somos parte de una cultura. Y además soy una admiradora del trabajo que se hace en instituciones como Wairuru y por supuesto las Flaviadas y quienes están trabajando para difundir conocimiento a través de una plataforma que normalmente suele dejar al margen a países como Bolivia. Vamos a empezar y nos gustaría mucho, Cris, que nos hables en el marco del conocimiento libre, que es un poco la base de este podcast. ¿Cuáles son los sentidos que las Flaviadas transmiten a través de sus actividades? A ver, las Flaviadas siempre han tenido como una vocación de compartir, por un lado, y también de ser un punto de encuentro. Entonces, a medida que el tiempo ha ido consolidando la tradición, se ha ido también estructurando una manera de compartir conocimiento. O sea, siempre pensábamos, tanto material, mi abuelo partía de esta idea, sería un crimen no compartirlo, todo lo que él había acumulado como coleccionista de alguna manera. Entonces, su vocación de las Flaviadas siempre estaba ligada a compartir la música, a ver cómo de alguna manera compartir esta pasión que él tenía. Y a partir de eso fue acumulando papeles, periódicos, libros, y todo ese conjunto es lo que hoy se ha consolidado alrededor de la casa, ¿no? Y la intención de eso es cómo un espacio puede generar un punto de encuentro, pero al mismo tiempo puede facilitar conocimiento, cierto tipo de recursos. Entonces, la vocación siempre ha sido como que el libre acceso a la información, por el hecho de que las Flaviadas nunca han sido algo que tenga un costo. Y creo que eso es bien importante, ¿no? En algún momento igual siempre se pensó, ¿por qué no cobran en las Flaviadas, no? Las Flaviadas, su intención y su esencia es el hecho de compartir, y cobrar sería completamente distorsionar el origen de las Flaviadas, ¿no? Pero la idea también está vinculada a este libre acceso a la información, en el sentido de que Bolivia es un país con cierto tipo de limitaciones, accesos a recursos,
y esta casa de alguna manera te acerca a esos recursos, ¿no? Entonces siempre la provocación ha estado como conectada, cómo poder generar puentes para que más gente participe con estos materiales. Y desde la comunicación, ¿qué relevancia se le ha dado a todo este trabajo de las Flaviadas? ¿Cómo los medios de comunicación han apoyado o no a este trabajo cultural y artístico de tanto tiempo? Bueno, hay distintas etapas. Si uno revisa el archivo que tiene la casa, se dará cuenta de la enorme importancia que le han dado en su momento, sobre todo la prensa escrita, ¿no? Que era la forma de comunicación, que llegaba además, también hay que decirlo, a una élite, ¿no? No era una comunicación para llegar a todos los habitantes, por ejemplo, de esta ciudad. Y el archivo nos permite ver ese grado de importancia que se le ha dado a las Flaviadas. Con el tiempo, claro, son otros los intereses, hay otras formas de trabajo, y me temo que actualmente la crisis que hay de espacios de información cultural tradicional también se refleja en la escasa cobertura que se da a este tipo de empresas, porque son empresas en el sentido de llevar adelante algo en solitario casi, ¿no? Es tal el caos de información que hay que difícilmente, yo me imagino, y lo saben acá en la casa, pueden llegar semanalmente, como es su actividad, y además cotidiana con otro tipo de actividades, y que le den eco en los medios, ¿no? Es muy difícil hoy en día tener una contraparte que se sienta interpelada, para no hacer, porque ese es el problema, a veces se piensa que se le hace un favor a una institución, a un artista, cuando en realidad lo que hace un medio de comunicación es cumplir con los derechos que tiene la población a estar correctamente informada. ¿Y qué se tendría que hacer? Porque creo que eso está ligado a la necesidad que tenemos nosotros, los espacios culturales, de afianzarnos, de consolidarnos, de mostrarnos, ¿no? al mundo y en realidad a la sociedad en la que vivimos. Bueno, muchas cosas supongo, y dependerá de la creatividad tanto de quienes están interesados en difundir su información, cuanto en sensibilizar a quienes manejan medios, hoy en día también digitales, para que echen su mirada a las distintas cosas que se generan y se hacen en esta ciudad, ¿no? Por ejemplo, la larga noche de museos me parece que es una estrategia interesante porque la gente responde en comunidad, esto es lo rico, ¿no? Una cosa es ir cualquier otro día a un museo o incluso venir a las Flaviadas, y otra distinta es como sentir ese colectivo que se moviliza y va y descubre en muchos casos instituciones como esta. Esa es una estrategia. Bueno, hay que buscar muchísimas otras más. Por ejemplo, creo que los jóvenes, las jóvenes son un público al que hay que seducir. Creo, ya te digo, no es lo único. Se me ocurre ahora decirte que ese es el público al que hay que buscar. Olga, ¿y cuál es la relación de Wikimedia o Wikipedia también con las Flaviadas? ¿Y qué aspectos ustedes difunden del trabajo de las Flaviadas? Bueno, la relación era un poco obvia, y en algún momento nos íbamos a cruzar y nos hemos ido cruzando a través de los años en diferentes eventos. El grupo que nosotros tenemos es de personas que están interesadas en promover la edición de contenido sobre Bolivia. Entonces, lo que íbamos haciendo era hacer diferentes talleres, hacer diferentes reuniones para crear una comunidad que quiere escribir, fotografiar, buscar referencias y compartirlas en Internet. Justo tiene que ver un poco lo que decía Mabel, ¿no? Los jóvenes, a pesar de que ya no tanto tal vez como hace 10 años, todavía uno de los primeros espacios a los que acuden para aproximarse a un tema es Wikipedia. Entonces nosotros sentíamos, y bueno, los datos respaldaban que no había suficiente contenido sobre Bolivia de calidad en Wikipedia, que no se reflejaba el trabajo de la investigación local en estos contenidos y que había grandes vacíos. Entonces en diferentes eventos fuimos coincidiendo muchas veces con Cristina y también aproximándonos a las Flaviadas. Aquí acogieron algunos de los eventos y yo creo que un poco en sintonía con lo que decía Cris, la casa, la entidad, digamos, tiene como política estar abierta. Entonces, por ejemplo, este año y el año pasado hemos trabajado aquí para utilizar los libros para referencias de artículos. Entonces, yo creo que eso ha permitido que nosotros, al ser un grupo de voluntarios, podamos llevar una buena relación
y que además ha sido muy fructífera en cuanto a contenidos y en cuanto a aprendizajes con la gestión en general de la casa, ¿no? Entonces tenemos una relación de amistad con Cristina, y he ido conociendo a las personas que se han ido formando con nosotros, hemos llevado eventos adelante, pero además tenemos como historias de contenidos muy interesantes que no sé, voy a lanzar como un poco la pista nomás ahora porque si no me voy a comer todo el programa, que era, y que nos gusta un poco mostrar cómo se enlaza el archivo físico con el archivo digital y cómo puede ampliar este mundo digital la riqueza del papel, ¿no? Y alguien estaba buscando un texto que hablaba sobre la primera mujer abogada de Bolivia, era un proyecto para todas las primeras mujeres abogadas del mundo. Y alguien dijo, escríbanle a tales personas son, identificaron a una voluntaria en Bolivia que trabajaba en Bolivia, y la persona desde Estados Unidos ya había identificado un repositorio, en este caso el de las flaviadas, porque tiene el catálogo abierto justamente de las referencias, ya la había identificado, nos dijo, por favor, ayúdenme, saquen la foto, y esa foto se mandó allá, y a partir de ahí se creó el artículo. Eso fue en 2018. Y yo recientemente conversaba con Cris y le decía, si tú ves todas las publicaciones que hay en Internet, las fotos, las investigaciones, los artículos periodísticos y muchos otros desarrollos son posteriores. Entonces han partido de que en algún momento alguien que tenía el folleto, porque el documento al que se hace referencia es un folletito de unas 40 páginas, sí, que habla sobre la muerte de esta primera mujer abogada que se llamaba Baishilda Villa, a partir de que alguien lo guardó, de que Cris lo puso en una base de datos que está abierta para cualquier persona en el mundo, se pudo identificar dónde estaba, y toda la cobertura que hay alrededor de eso se ha podido completar, y no solo para la gente que vive en Bolivia. Entonces cualquier persona en el mundo ahorita puede verificar dónde está. Entonces creo que había como un nexo natural entre Wikipedia, que es un proyecto colaborativo y abierto, y todas las entidades culturales, pero ha sido más fácil de llevar por ese carácter que tiene además muy humano en las flaviadas, ¿no? Muy a escala humana, no está pensado en recibir entradas, no está pensando en dónde va mi logo, sino en qué experiencia le podemos dar a la gente, que creo que es el carácter de todos los proyectos culturales que son colaborativos y que son sostenibles en el tiempo, ¿no? El corazón de las personas al final sostiene estos proyectos. Sí, es interesante esto que dice Olga, porque es un folleto, ¿no? Y el folleto viene Olga y dice, necesito sacarle fotos para mandarle a esta persona que quiere leerlo, ¿no? Le saca las fotos y de ahí ella escribe un artículo, y es como a partir de un folletito puedes generar un vínculo que puede explotar de diferentes maneras. Ahora, efectivamente, dentro de eso hay dinámicas, no sé, por ejemplo, este folleto tiene un camino bien interesante, que tal vez ni en Bolivia es tan conocido, la persona no es tan conocida en Bolivia, pero en general en este circuito de mujeres abogadas, el hecho de que haya una referencia boliviana, hay mucha gente que lo cita, ¿no? Entonces, es bien loco porque estos caminos comunicacionales, no sé, a mí siempre me ha parecido, digamos, en el momento en el que hemos montado el catálogo, llegan más extranjeros que bolivianos, porque no tenemos la práctica de usar mucho catálogos en línea. Entonces, efectivamente, alguien que sí tiene la práctica de usar catálogos en línea puede buscar y sabe, ve Avenida Ecuador, toca el timbre y viene y entra, ¿no? Y luego hay gente que me dice, ay, no, pero ¿y cómo se hace? ¿Y dónde se hace? Y claro, ves, la práctica es muy diferente. Igual nos pasó una vez una cosa igual como bien anecdótica, me llamaron y me dijeron que eran de la zona del Gran Poder y que estaban haciendo una reseña y que su hijo había descubierto en internet de que yo tenía un libro y que ellos querían ver el libro. Entonces yo les digo, pueden venir un jueves o un viernes, y ellos vienen, yo abro la puerta y era así toda la comisión, toda la fraternidad, como queremos el libro, ¿no? Y yo así como 8 personas, y claro, y yo, ¿cuál era el libro? No, a mi hijo ha buscado, y el hijo más, ¿no? Aquí está, yo he encontrado aquí en el catálogo, y claro, ha sido muy divertido porque ha sido como sacar el libro y los 8 todos así viendo el libro, y que era porque el chico estaba escuchando lo que sus papás estaban haciendo y les dijo, pero si busco en internet, dijo, pero aquí hay un libro que cita esta referencia. Entonces han venido toda la fraternidad a buscar el libro para sacar la cita, ¿no? Entonces a veces han pasado como esas pequeñas anécdotas que de alguna forma alguien se enteran. Son líneas de comunicación difíciles de medir, porque a veces queremos estas escalas masivas y estos proyectos no son proyectos masivos, ¿no? Es bien multifacética la casa, porque sí, tienen todo el bagaje musical que es riquísimo, pero también tienen los archivos, las fotografías. Entonces, ¿cómo funciona? Siempre que te enfrentas a un archivo, tienes que saber, es como enfrentarte a un dinosaurio.
y tienes que saber cómo es tu dinosaurio, ¿no? Era en su clase teórica, él te decía cuántas cabezas tiene, así que cuando él vino, era un profesor mexicano. Uy, tu dinosaurio debe ser bien complicado, me dijo. Porque son diferentes elementos y diferentes personas que se acercan a estos materiales, ¿no? La persona que está interesada en la primera abogada no es la misma de la fraternidad que está interesada en un libro que habla sobre folclore, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo divertido, pero al mismo tiempo es lo desafiante, porque son mundos muy diferentes que se comparten, ¿no? Es como un punto de encuentro. Y en algún momento la prensa escrita ha cumplido su función. Yo creo que, no sé, yo a veces veo algunos reportes que hacíamos a principios de los 2000, que si tenemos 100 seguidores, ¿no? Y ahora sí me alegría. Y ahora me fijo y digo, bueno, hemos mejorado, hay 5,000, ¿no? Ha ido creciendo y efectivamente creo que ahora las redes sociales son un boom que hay que saberlo aprovechar, pero es un reto, ¿no? Y además es un mar de información. Siempre he pensado que lo que mejor sirve ha sido el boca a boca, ¿no? Digamos, Olga le dice a otra gente que venga y Raquel le dice a otra gente, entonces es como que lo pones medio de moda y que circule entre diferentes mundos, ¿no? Pero no sé, es un reto. Y efectivamente, si en algún momento yo creo que se consigue un buen financiamiento para hacer una campaña comunicacional más fuerte, eso podría tener un impacto diferente, ¿no? Creo que ahí lo último que menciona Cris es clave, es reconocer las alianzas, que no van más allá de lo que uno puede negociar, sino que Cris también comparte con la gente que viene aquí y les dice, pero si a ustedes les gusta investigar y están descubriendo algo, lo pueden poner en Wikipedia y la gente un poco se entera. Entonces, creo que un poco a veces institucionalmente se desnaturaliza estas colaboraciones para tratar de reflejarlas en números muy rápido y no son, bueno, las Flavias tienen 100 años, ¿no? Entonces hay que entender que son cosas que se construyen de a poquito y no las vamos a ver muy rápido. Nosotros como grupo estamos más de 10 años y aún así hay todavía mucho por hacer. ¿Cómo ves tú hacia adelante ese trabajo en los comunicadores más jóvenes? ¿Cómo? Porque no podemos quedarnos en un momento y los nuevos comunicadores no hacer ese tipo de acciones, ¿no? Es bien interesante esa pregunta porque al mismo tiempo que uno dice que lo que está en Internet, o sea, no se pierde jamás, ¿no ve? Y al mismo tiempo es tan caótico, es tan cambiante que creo que encontrar algo ahorita es una tarea casi imposible si no sabes cómo buscar, ¿no? Ya pensando en los comunicadores, yo creo que todos trabajan en el día a día, mirando lo que hago ahorita, ya pasó, ahora qué hacemos mañana. Me temo que no se está trabajando el tema de la memoria. Es una gran pregunta la que haces, porque hay podcast, hay varios otros espacios, otras formas de producir de mensajes en las redes, pero yo no sé cómo se están articulando. Porque mira, trabajando incluso yo en un medio digital, ahorita no sabría cómo buscar algunas cosas que ya hemos puesto en red, no sabría. Igual porque no sistematizamos. Muchas veces, porque también hay que estar conscientes de que dependes de una empresa. ¿No? Alguien me decía, bueno, si algún rato se le ocurre a los que manejan Facebook, chao, me lo cierro, todo tu maravilloso archivo generado supuestamente tuyo se pierde, ¿no? Cosa que no pasaba con un periódico. Pero ahora es creo un tema bien importante, bien interesante de preguntarse cómo haces memoria en un espacio como es el digital, del que no eres dueño. ¿Dónde está todo ese archivo de presencia? Bueno, es riquísimo. Un tiempo Cedoín resguardó todo el archivo. O sea, los periódicos le entregaban ejemplares al Cedoín y ellos armaron pero era físicamente, ya no sabían dónde meter eso. Tanto que lo donaron o lo entregaron en custodia al padre Hugo Ara. Nosotros guardamos, porque teníamos espacio en la conferencia episcopal durante un tiempo, digo nosotros porque yo trabajé ahí, pero ahora ¿qué habrá pasado? No tengo idea. ¿No? Y por ejemplo ese desafío. O Página 7, o de verdad, hoy, Última Hora, es decir, son medios. ¿Qué habrá? Una cosa es el periódico y otra cosa es el maravilloso archivo fotográfico que tenían los periódicos. Yo sé que el de periódico Hoy, toda la colección sí creo que es de Hoy, se llevó, de Última Hora, se llevó al archivo La Paz. Eran casi así como 100,000 imágenes que durante años
se habían tomado fotografías y se entregó todo al Archivo La Paz. Era increíble, porque fue un proyecto grande que se lideró, no sé, hace muchos años con Rosana Barragán para organizar ese archivo y era así hasta de los cócteles de los 90, era pero gigante. Y sé que ahora está ahí, pero que no se ha hecho todavía todo el proceso, ¿no? Pero es verdad que hay muchos archivos que están en esa transición de perderse, de desaparecer, y ahí hay que darle una vuelta de cómo consolidarlos. Claro, porque por ejemplo en el caso tuyo, ¿cómo se ata todo eso al Internet, digamos? Hay una reflexión y nosotros teníamos el ejemplo que, aunque es muy triste de comentar, es el incendio del museo, ¿no? Que hubo en Brasil, donde se perdieron también incluso filmografía y archivos sonoros, ¿no? Lo que les comentaba antes es que Wikipedia es parte de una familia de proyectos, por ejemplo, y ahí en esa familia de proyectos también está un proyecto hermano que no se ve a simple vista, pero que es el que realmente congrega toda la multimedia que uno ve en Wikipedia. Entonces, cuando uno entra a Wikipedia, las fotografías que ve, por lo menos en español, todas tienen licencia libre y están guardadas en este repositorio, que guarda imágenes, guarda videos, guarda modelos 3D, audios, pero con una licencia que permite su reutilización bajo ciertos criterios. Entonces, ahí hay mucho de lo que bibliotecas de otros países ya han empezado a digitalizar y publican con licencia libre en sus propios espacios, pero también directamente a Commons, que, bueno, tiene garantizada el funcionamiento durante muchos años y lleva más de 20 años en línea, y además que se puede ir como descargando, y hay otros ejemplos, ¿no? Yo creo que en Bolivia, por diferentes prejuicios que tenemos, no se apuesta mucho por las licencias libres, pero, por ejemplo, está ya bien consolidado en otras entidades culturales en el mundo que van identificando cuáles de sus obras han pasado al dominio público porque los derechos de autor ya han prescrito, y van subiendo esas imágenes. Entonces tenemos imágenes del Congreso de Estados Unidos sobre Bolivia, imágenes del archivo de la historia del hombre en Europa y otros más archivos de diferentes expediciones arqueológicas, antropológicas, desde luego con el sesgo colonial que implica su fecha, pero están disponibles, y posiblemente en Bolivia podríamos hacer un poco esa apuesta, ¿no? Empezar a crear un repositorio donde la gente pueda publicar y trabajar un poco más que en la parte patrimonial de los derechos de autor, en la parte del derecho moral a ser reconocido como autor, ¿no? A veces hay mucho entre los fotógrafos o los mismos investigadores el recelo de, pero es que si yo lo publico y todos lo van a ver, me lo van a copiar y me lo van a plagiar. Pero en realidad Internet... Que también pasa. Sí, pero si no Sí, lo es verdad. publicas es más fácil, de hecho, que te lo plagian y no tienes cómo probar que lo has publicado antes. Eso también es verdad. En cambio, en Internet la rastreabilidad es más fácil. De hecho, los plagios internacionalmente, incluso de presidentes y autoridades en el mundo, se han podido descubrir con mayor facilidad porque hay ahora la tecnología que permite comparar un texto con otro, y en Internet tiene memoria, dice cuándo se ha subido. Y aprovechando, digamos, tal vez la plataforma que está apoyada igual por el gobierno municipal, por ejemplo, ahorita han liberado el archivo de Cordero, pero está tan pixeleado que es imposible verlo, ¿no? Entonces, al final es como todavía en Bolivia estamos muy cuestionados de, no, es que me van a robar la fotito, entonces no se puede ver la imagen. Entonces al final dices, bueno, pero ¿para qué liberan si veo cuadraditos, no ve? Entonces yo creo que es súper importante reflexionarlo para que también la gente que coordina estos proyectos tenga un poco más de visión de decir, bueno, liberemos esto con la provocación de que la gente se adueñe de esto y se apropie, porque si no, la verdad es que decimos, sí, hay un catálogo en línea, pero el catálogo en línea no se ve porque está lleno de cuadraditos, ¿no? Entonces ahí yo creo que es súper importante y hablarlo más, ¿no? Porque efectivamente, si no se habla sobre estos recursos que existen y finalmente que se pueden mejorar, y esto de las licencias, es verdad de que en Bolivia todavía somos muy recelosos acerca de las licencias, acerca de los tamaños. Nosotros cuando empezamos el catálogo, teníamos una marca de agua en nuestras fotos que atravesaba toda la foto, ¿no? Y que yo ahora un poco me avergüenzo de haber subido esas fotos así, y que ahora hemos hecho unas marcas de agua más chiquitas, porque es verdad, o sea, si tú entras a otras páginas, hay cosas mucho más libres, más abiertas, más pensadas en la idea de que circule esa información. ¿Cuáles son los medios que tú utilizas en plataformas digitales y qué información subes? ¿Información dirigida a promover o a publicitar un evento o una información un poco más analítica, más investigativa?
Yo creo que ahí es también otro desafío, porque en cada plataforma son diferentes públicos, ¿no? Quienes te siguen, digamos, Instagram es un público mucho más joven, que les interesa cierto tipo de fotos, entonces ahí tienes que tener cierto tipo de, no sé, características. Pero también Facebook ha ido creciendo y es una plataforma tal vez más firme. Cuando tú ves sus números, es interesante porque te comentan más cosas y son grupos, digamos, de 30, 40 años que comentan cosas, ¿no? Y efectivamente, las dos que más usamos es Instagram y Facebook como plataformas. Y también hemos utilizado mucho en algún momento Twitter, que ha ido creciendo lentamente. Y ahí sí hemos dado contenidos que tengan como cierto tipo de sentido de, no sé, estos hilos que se llaman, ¿no? Poder entrar en esas dinámicas. Pero como les digo, todo se hace muy a pulmón, o sea, no es que hay una... O sea, lo lindo sería aplicar un financiamiento que te arme, organizar comunicacionalmente cómo hacer de que las flaveadas sean visibles y tal vez, no sé, pensar secuencialmente. Ahora todo el mundo me anda atormentando de que debería ser el TikTok de las flaveadas, pero ¿quién lo sostiene? Ese es el reto. ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer para fortalecer ese trabajo, para apoyar, para fortalecer a esta casa que hace pues este esfuerzo también de una manera bien titánica, ¿no? Sí, y yo diría ratos hasta injustamente, ¿no? Han dicho algunas cosas interesantes. La forma de preservar, en realidad, la más efectiva, creo, es que la gente se apropie de algo. Porque si no puedes estar aquí generando maravillas, pero si la gente no se siente que es parte o que puede ser parte, es un esfuerzo, Dios mío, envidiable, pero injusto, ¿no? Tengo la experiencia de haber venido con gente joven que ha salido fascinada de una de las sesiones de música, ¿no? O decirme, esa compositora japonesa, o sea, que jamás en su vida había escuchado, y salir de aquí y decir, qué linda esa casa. O sea, yo creo que es eso, ¿no? Que te sientas parte y que lo puedas luego replicar, contarle a tu compañero, a tu novia, no sé, decirle, che, súper lindo, vamos. O cuando ves un libro, cuando ves que su papá es una maravilla para mostrarte cosas en un cachito y dices, wow, la de cosas que guarda esto. Eso es una cosa. Buscar, y ahí el rol de la comunicación es fundamental, que la gente se entere, se apropie y que sea parte de su autoestima, como boliviano, que hay esto acá, ¿no? Y lo otro que han dicho es, sin alianzas esto es imposible. Sí, no, definitivamente. ¿No? Porque, bueno, vamos a caer en el expediente de siempre. ¿Qué es una política cultural? Y finalmente, ¿qué rol cumple una autoridad municipal, en este caso cultural? Yo creo que no es el que dice qué cosa va a haber en los teatros. Es el que sintoniza con aquello que ya está en marcha y dice, esto vale la pena, lo apoyamos. Ojalá las autoridades se dieran cuenta de que ese es su rol. No tienen que inventarse nada, no es su trabajo. Su trabajo es, hay algo, lo apoyo, porque funciona, porque es importante. Le doy plata, porque tiene que replicarse. ¿No? Eso creo que son las alianzas. Lo otro es las alianzas de pares, que me parece genial, porque qué bien que se apoyen. Ojalá más crezcamos, ¿no? Tenemos un proyecto con el teatro pendiente. Pues, ¿ves? Es que te enteras acá y dices, oye, lo que se puede hacer, esa es la cosa, ¿no? La sorpresa. Y ojalá luego la acción, que quizás puede partir de acá también. ¿Y qué hacemos ahora, no? Para que no se vayan los que ya se han acercado. Pero dejarles sola a una familia toda esta responsabilidad no está bien. Bueno, la idea, yo creo que en los últimos años la apuesta es esa, es como de alguna forma darle una vuelta de tuerca también más esto, ¿no? Más institucional en el sentido de repensar cómo, o sea, yo creo que antes era como, podríamos hacer una biblioteca, podríamos catalogar, pero siempre era como podríamos, pero ahora físicamente el catálogo existe, el servidor está, es como que yo creo que esa fase, digamos, beta de mostrar que se podía hacer ya está hecha y está consolidada, ¿no? Entonces creo que ahora el paso más importante y un poco la apuesta que se busca hacer el próximo año también es eso, ¿no? Como abrirlo y repensar el espacio como, bueno, ¿cómo tomamos el control para que este espacio se consolide totalmente y que efectivamente
ya no solo lo sostengan un par de loquitos, sino que sea sostenible más en el tiempo de alguna manera. Y creo que también es algo que yo me cuestiono muchas veces, que dices, bueno, ¿para qué hago este trabajo? ¿No? Si somos 5 loquitos, ¿no? Entonces creo que también parte de hacer estos programas y cuestionar y reflexionar sobre eso también es eso, ¿no? De repensar y decir, bueno, vale la pena que siga haciéndolo porque, bueno, vienen 30 personas a sentarse y escuchar, pero ¿cómo involucro a esas 30 personas para que participen y de alguna forma se consolide? Yo creo que estos espacios también son creados por la sociedad civil y la sociedad civil los tiene que tomar de alguna manera. Digamos que en un caso ideal pudiéramos compartir con todos cómo funcionan las flaviadas. Posiblemente para mucha gente sería tan interesante que no podría dar abasto la casa, ¿no? Entonces, ¿por qué no podrían haber otros proyectos parecidos? Y muchas personas que tienen, porque en el taller también había personas que querían habilitar sus propias bibliotecas familiares, que creo que eso es algo súper lindo, ¿no? Posiblemente el gobierno nunca podría gestionar todas las bibliotecas que necesitamos, pero ¿qué tal si todos los que tenemos una salita abriéramos la sala para que mucha gente del barrio pueda conocerla, digamos? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo empiezo a digitalizar? ¿Cómo hago mi repositorio? Creo que son conocimientos que ya en la entidad hay. Una entidad particularmente son Cristina y su papá y su familia, pero existe. Y entonces yo creo que en general los espacios donde ella pudiera comentar, compartir esto con otras personas, como lo comparte con nosotros, porque yo la veo y aprendo muchas cosas, eso sería algo súper valioso, ¿no? Sí, eso es bien importante. O sea, creo que nosotros pertenecemos, y no es que creo, pertenecemos a espacios culturales autogestionados, ¿no? Que, como decía alguna vez la Cris, tenemos mucha debilidad porque no tenemos soporte institucional, ¿no? Desde la época de tu abuelo y toda la gente que ha conformado estos grupos de música y cómo han ido aportando y apoyando y estando en el lugar y haciendo que esto vaya creciendo y divulgándose, creo que también merecen todo nuestro reconocimiento, sí, y el reconocimiento de todos nosotros y de ustedes en particular, ¿no? Entonces, yo les convoco a todas, a ti, Olga, y a ti, Mabel, para que veamos la posibilidad de que existan otras casas como esta, la posibilidad de que en los barrios se pueda recuperar memoria y que al mismo tiempo los medios, los estudiantes de comunicación puedan hacerlo también, porque es una forma de difusión que nos ayudaría muchísimo, ¿no? Y en el caso de Wikimedia o Wikipedia, poder generar también una posibilidad de ampliar estas nuestras miradas, ¿no? Las flaviadas existen porque hay flavianos, y esos flavianos no son la familia, sino son gente del barrio, son viejitos, changos, que han venido y han sostenido este espacio, lo han alimentado de alguna manera, y también han hecho desde pequeños aportes, y se ha ido creciendo. Entonces, creo que eso es súper importante, como siempre, reconocer los procesos. Yo lo decía antes y quiero reiterarlo. Somos un país que en general tiene muy poca autoestima. Siempre estamos apuntando a lo que no tenemos o a lo mal que lo hacemos o cómo perdemos, ¿no? Y sí, es no sé, y mirar afuera, ay, no es como en Francia, no es como no, siempre es nuestro, pero no, pues en Estados Unidos esto no pasa, o sea, tenemos, es falta de autoestima y es falta de autoconocimiento. Porque yo digo, a ver, ¿en qué país se pueden dar el lujo de decir que hay una institución familiar que tiene más de 100 años de vida? Sí. Y que además hace una cosa, es que durante la pandemia nos hemos dado cuenta cuán terrible es no poner el cuerpo al lado del otro, ¿no ve? Bueno, aquí pasa todos los sábados. Y además no conoces a nadie, pero te sientas ahí, cierras tus ojos, compartes la música. Esa cosa es patrimonial. Y yo digo, a estas alturas de La Paz, ¿cómo no lo vas a contar? ¿Cómo no lo vas a decir? Hay esto. Tiene que ver con autoestima, el recuperar, visibilizar lo que se hace como bolivianos en este país para los bolivianos. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar este capítulo. A nuestros amigos de podcast les invitamos a escucharnos y a difundir este conversatorio que ha sido muy interesante. Muchas gracias, Cris, muchas gracias, Olga, muchas gracias, Mabel. Un abrazo, se las quiere mucho. Gracias.